La noche caía con lentitud sobre Charlotte, Carolina del Norte. El sol se había desvanecido hacía poco, dejando tras de sí un resplandor anaranjado que se aferraba al horizonte como los últimos vestigios de un día agotador. Las farolas de la avenida Sycamore comenzaban a encenderse, proyectando halos de luz pálida sobre el asfalto impecable y los frondosos robles que flanqueaban la calle. Julian Coleman, un hombre de 48 años, con una postura serena y mirada firme, conducía su sedán negro con la ventanilla apenas entreabierta. La brisa templada de finales de primavera acariciaba su rostro, mientras él apoyaba una mano en el volante y con la otra aflojaba el nudo de su corbata. Había sido un día largo, pero en su interior prevalecía una sensación de satisfacción. Había pasado horas reunido con líderes comunitarios, escuchando preocupaciones, proponiendo soluciones, tratando de construir puentes en una ciudad donde la tensión con la policía nunca terminaba de disiparse del todo. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Esa era su misión después de todo. Su trabajo no consistía solo en supervisar operativos ni en firmar reportes. No. Su objetivo iba mucho más allá. Cambiar la cultura policial desde adentro, transformar el sistema en uno más justo y transparente, donde la comunidad viera a los agentes como aliados y no como una amenaza. Era un ideal difícil, y lo sabía, pero si alguien podía lograrlo, ese era él. Suspiró, permitiéndose por un momento dejar de lado el peso de su cargo. Su mente se desvió hacia su esposa, Miriam, y la cena que lo esperaba en casa. Podía imaginar el aroma del estofado impregnando cada rincón de la casa, la calidez del hogar contrastando con la frialdad de las oficinas y los interminables debates políticos. Miriam siempre decía que él trabajaba demasiado, que debía aprender a desconectarse. Hoy, sin falta, se prometió en voz baja. Llegaría a casa, se serviría un plato caliente y por una vez intentaría no pensar en el trabajo. El zumbido suave del motor de su auto parecía acompañar sus pensamientos en la quietud del suburbio. Las casas estaban alineadas con precisión milimétrica, cada una con su césped prolijamente recortado y su buzón pintado de blanco. En las aceras, algunas familias aún disfrutaban del aire nocturno, paseando a sus perros o despidiéndose de los vecinos. Todo era tranquilidad, todo estaba en orden, hasta que las luces azul y rojo irrumpieron en su espejo retrovisor. Un destello violento que rasgó la calma de la noche. Su corazón dio un vuelco. Durante un instante solo hubo silencio, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso momento. Mantuvo las manos en el volante mientras sus ojos revisaban instintivamente el tablero. Velocidad estable en 29 mph, en una zona de 35. No había cometido ninguna infracción, no había luces fundidas, ni giros indebidos. Entonces, ¿por qué lo detenían? Tomó una respiración profunda. Sabía exactamente qué hacer. No era la primera vez que lo detenían sin razón aparente. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. Con la misma calma con la que había dirigido reuniones de crisis, activó la luz del interior del auto y señaló antes de reducir la velocidad y detenerse en la orilla de la calle. Su pulso se mantenía estable, su expresión inmutable, pero en su cabeza la historia se repetía como un eco interminable. Era un hombre negro en Estados Unidos, y eso, muchas veces, era razón suficiente. Esperó. Por el rabillo del ojo, observó la silueta de un agente descendiendo del patrullero. La linterna en su mano se encendió de inmediato, iluminando el interior de su vehículo como un reflector sobre un escenario. Detrás de él, otro oficial permanecía cerca del maletero de su auto.
con una mano apoyada en el arma de su cinturón. Precaución. Sospecha. Julian respiró hondo. Tranquilo, se dijo en voz baja. No era la primera vez. Sabía el protocolo. Sabía lo que debía hacer para minimizar riesgos. Manteniendo las manos en el volante, esperó a que el oficial se acercara. «Buenas noches, oficial», saludó con voz firme pero cortés. La luz de la linterna se detuvo en su rostro. «¿Tiene prisa esta noche?», preguntó el agente, su tono impregnado de una hostilidad apenas disimulada. Julian no reaccionó de inmediato. Se tomó un segundo antes de responder, manteniendo su mirada fija en la carretera frente a él. «No, señor, solo voy camino a casa». El agente chasqueó la lengua. «Licencia y registro». La petición no era una sorpresa, pero la manera en que se formuló dejó claro que no era una simple revisión de rutina. No había saludo, no había una explicación sobre la razón de la detención, solo órdenes. Julian asintió lentamente. «Voy a sacarlos de la guantera», informó con claridad, moviéndose con lentitud extrema. El agente no respondió. Solo se inclinó ligeramente, como si esperara cualquier excusa para actuar. Con movimientos deliberados, Julian abrió la guantera y sacó los documentos. Luego, con la misma calma, los entregó. El agente los tomó sin mirarlo. «¿Sabe por qué lo detuve?». Julian apenas separó los labios para responder cuando el oficial continuó. «Estaba conduciendo de forma errática, invadiendo el otro carril». La mentira fue tan descarada que Julian sintió un nudo formarse en su estómago. Se obligó a mantener la calma. «Con el debido respeto, señor, no hice tal cosa. Mi cámara de tablero puede confirmarlo». El rostro del oficial se endureció. «¿Dashcam?», repitió casi escupiendo la palabra. La hostilidad en su voz se volvió más evidente. Julian no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la orden llegara, cortante e innegociable. «Baje del vehículo». No era el clima, no era la noche. Era la presencia imponente del oficial de policía que, con su linterna aún encendida, proyectaba sombras largas y agresivas dentro del auto. Julian sintió un nudo apretándose en su estómago, pero su exterior permaneció inmutable. Sabía que, en situaciones como esta, la mínima reacción podía ser malinterpretada. No debía darles ninguna excusa. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó con voz controlada. El agente no respondió de inmediato. En cambio, echó una rápida mirada a su compañero, que seguía apostado cerca del maletero, la mano reposando con demasiada facilidad sobre la culata de su arma reglamentaria. «Baje del vehículo». Ahora, Julian sintió el escalofrío recorrer su espalda. No era una petición, era una orden, una que no tenía justificación alguna. Consciente de que cada segundo contaba, levantó las manos lentamente, asegurándose de que estuvieran completamente visibles. «Voy a quitarme el cinturón de seguridad y abrir la puerta», anunció con calma. El oficial no respondió, pero su postura se endureció. Los dedos de Julian encontraron la hebilla del cinturón y lo desabrocharon con un leve clic. Con una lentitud casi ensayada, giró el manillar de la puerta y la empujó suavemente. Apenas tuvo tiempo de apoyar un pie en el asfalto cuando sintió una mano aferrarse con fuerza a su brazo. «¡Fuera!», gruñó el oficial, tirando de él con brusquedad. El golpe fue inmediato. Su rodilla chocó con el metal de la puerta antes de que pudiera estabilizarse. A pesar del dolor punzante, su cuerpo reaccionó con una disciplina adquirida con los años. No resistir, no luchar. «Estoy cooperando, oficial», afirmó en tono firme, aunque su mandíbula se tensó por la agresividad innecesaria. «Eso ya lo veremos», murmuró el otro agente, acercándose con los grilletes en la mano. Antes de que Julian pudiera articular otra palabra, sintió el frío del metal cerrándose con fuerza en sus muñecas.
El sonido del clic reverberó en el aire nocturno como el chasquido de un trueno distante. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás. Jenad no era la primera vez que veía unas esposas, pero sí era la primera vez que las sentía en su propia piel. La injusticia ardió en su pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Mantuvo la mirada fija en un punto indeterminado del horizonte, mientras el oficial lo empujaba con rudeza hacia el patrullero. «¿Cuál es el cargo?», preguntó, su voz inquebrantable. «Resistencia a la autoridad», respondió el oficial sin siquiera molestarse en mirarlo. Julian no pudo evitar soltar una breve risa sin humor. Resistencia. Eso era lo que decían cuando no tenían nada más. Los murmullos comenzaron a surgir en la distancia, siluetas en las ventanas, vecinos observando desde la seguridad de sus casas, con la luz de los porches encendida y la duda reflejada en sus posturas. Nadie salió, nadie interrumpió. Sabían que aquello estaba mal, pero también sabían lo que ocurría cuando alguien intervenía. Julian no los culpó. El sonido de la puerta del patrullero abriéndose interrumpió sus pensamientos. Un segundo después, sintió el empujón final en su espalda antes de caer. En el asiento trasero, la dureza del asiento de plástico contrastando con la suavidad de la noche exterior. «Dulces sueños», se burló el oficial antes de cerrar la puerta con un golpe seco. El vehículo arrancó con un ligero traqueteo. Julian exhaló despacio. Ahora, el verdadero juego había comenzado. El patrullero se deslizaba por las calles, vacías de Charlotte con un zumbido monótono, rompiendo la quietud de la noche. Desde el asiento trasero, Julian observaba por la ventana las luces parpadeantes de los semáforos y los carteles iluminados de los negocios cerrados. Cada imagen pasaba ante él como si se tratara de una película en cámara lenta, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Cuánto tardarían en darse cuenta de quién era? El auto dio un giro brusco y entró en el estacionamiento trasero del precinto. Desde afuera, el edificio de la comisaría parecía más imponente bajo la luz fría de los reflectores de seguridad. Era una estructura de concreto sin adornos, con puertas reforzadas y ventanales oscuros. Una fortaleza construida para el control. Cuando la patrulla se detuvo, los oficiales no se apresuraron en bajarlo. En cambio, se quedaron sentados en el asiento delantero, riéndose entre ellos. «¿Qué opinas, Daniels?», preguntó Reed mirando a su compañero con una sonrisa torcida. «Que tenemos un nuevo huésped para la noche. No se ve como los demás, ¿verdad? Demasiado limpio. Todos se ven igual cuando los ponemos tras las rejas». Julian permaneció en silencio. No mordió el anzuelo. No les daría la satisfacción de verlo reaccionar. Finalmente, Reed abrió la puerta trasera y lo sacó del auto con un tirón brusco. «Vamos, estrella de la noche, bienvenido a tu nuevo hogar». Julian apenas tuvo tiempo de enderezarse antes de que lo empujaran por la puerta trasera del precinto. El pasillo por el que lo hicieron caminar estaba desierto, salvo por un par de oficiales que alzaron la vista brevemente antes de volver a sus tareas. Nadie cuestionó su llegada. Nadie preguntó nada. El sonido de sus zapatos resonó contra el suelo de baldosas mientras pasaban por las oficinas principales. Julian reconoció de inmediato el ambiente. Un espacio impersonal, saturado de escritorios, con papeles desordenados, monitores parpadeantes y café rancio en vasos de espuma de poliestireno. No importaba en qué ciudad estuviera, todas las estaciones de policía olían igual. Los agentes lo guiaron hasta un área de retención, un espacio pequeño con paredes grises y un banco metálico atornillado al suelo. «Siéntate». Julian no se apresuró. Miró alrededor, tomando nota de cada detalle antes de obedecer. Las esposas se cerraban con más fuerza alrededor de sus muñecas,
mientras Daniels las retiraba con un gesto innecesariamente agresivo. Julian sintió el ardor en la piel, pero no reaccionó. En cambio, frotó sus muñecas lentamente y se reclinó contra la pared, observando cómo los agentes se alejaban y se apoyaban en un escritorio cercano. Los vio intercambiar miradas, sonrisas cómplices. Sabían que tenían el control, sabían que nadie vendría a cuestionarlos. Daniels se acercó a la ventanilla del área de retención y miró a Julian con falsa curiosidad. «Dime, ¿qué estabas haciendo en esa parte de la ciudad a estas horas?» Julian lo miró con una calma que parecía desconcertarlo. «Regresando a casa». Reed soltó una carcajada y se cruzó de brazos. «Sí, claro, todos dicen lo mismo». Julian inclinó ligeramente la cabeza. El juego que estaban jugando era claro. Había visto ese patrón antes. Detener a alguien sin causa, mantenerlo el tiempo suficiente para hostigarlo y, cuando el cansancio y la frustración hicieran mella, provocar una reacción que justificara cargos más serios. Era un guión viejo. «Te diré algo», continuó Reed, girando una silla y sentándose frente a la celda con una sonrisa de suficiencia. «Si colaboras, esto será más fácil». «¿Colaborar con qué?» Reed hizo una pausa, como si estuviera esperando que Julian dijera algo más. Cuando el silencio se prolongó, chasqueó la lengua y se inclinó hacia adelante. «No sé qué tienes entre manos, pero ya veremos qué encontramos. No tengo nada que esconder». Daniels resopló. «Eso dicen todos hasta que revisamos su historial. Siempre hay algo, pero no en su caso». Julian se reclinó contra la pared y cerró los ojos por un momento. Escuchó el sonido del teclado cuando los agentes introdujeron su información en el sistema. El momento estaba por llegar. La calma en su rostro no era indiferencia, era paciencia. El sonido de las teclas cesó abruptamente. Silencio, 1, 2, 3 segundos. «Espera», murmuró Daniels. Más tecleo, más silencio. Julian abrió los ojos lentamente, fijando su mirada en los agentes. Reed frunció el ceño, miró la pantalla, luego a Julian, luego de nuevo a la pantalla. Daniels tragó saliva. Esto no puede ser correcto». Reed se enderezó en su asiento, sus dedos tamborileando contra el escritorio con nerviosismo. «Tiene que ser un error». Pero no lo era. Julian vio cómo el color desaparecía del rostro de Daniels cuando volvió a leer la información en la pantalla. Nombre: Julian Coleman. Cargo: jefe de policía. Fecha de nombramiento: hace 3 semanas. Daniels parpadeó. Reed abrió la boca, pero no dijo nada. Y entonces el silencio en la estación de policía se volvió ensordecedor. Julian permaneció inmóvil. Su expresión no cambió, pero en su interior sintió el cambio en la atmósfera. El juego había terminado, y ahora él tenía el control. El silencio era absoluto. La estación de policía, que antes estaba llena de murmullos y risas contenidas, ahora parecía un vacío sin aire. Daniels y Reed permanecían inmóviles, sus ojos clavados en la pantalla, como si ésta pudiera ofrecerles una salida, una explicación, un error en el sistema. Pero no lo había. Julian Coleman no era un ciudadano cualquiera, no era un hombre sin poder, sin voz, sin aliados. Era el jefe de policía de la ciudad, y ellos lo habían esposado. Reed fue el primero en reaccionar. Retrocedió en su silla como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «No puede ser», susurró, aunque su tono no era de incredulidad. Era de miedo. Daniels, aún paralizado, tragó saliva y desvió la mirada hacia Julian, como si esperara una reacción, una palabra, algo que rompiera la tensión asfixiante que se había instalado en la habitación. Pero Julian no dijo nada. No necesitaba decir nada. Mantuvo la espalda recta, la mirada serena y la respiración controlada.
Sabía que el poder en la sala había cambiado de manos, y lo disfrutó. Fue entonces cuando una puerta se abrió en la parte trasera de la estación, y unos pasos firmes y decididos se hicieron eco en el pasillo. La teniente Morgan apareció en escena. Era una mujer de complexión delgada, con el cabello recogido en una coleta impecable y una expresión que destilaba autoridad. No caminaba, avanzaba, como si cada paso que daba dejara un peso tangible en el aire. Cuando cruzó la puerta y vio a Julian sentado en la celda, su ceño se frunció de inmediato. Era una mujer inteligente, y bastó un segundo para que comprendiera que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con voz firme. Daniels y Reed intercambiaron miradas rápidas, como dos niños atrapados en medio de una travesura que se había salido de control. Nosotros», balbuceó Reed, sin encontrar las palabras correctas. Morgan no tenía paciencia para eso. Se acercó a la computadora y revisó la pantalla por sí misma. Sus ojos recorrieron los datos con rapidez, y su mandíbula se tensó visiblemente cuando confirmó la información. El jefe de policía estaba en una celda. Morgan inhaló profundamente y exhaló con lentitud, cerrando los ojos por un breve instante antes de girarse hacia Daniels y Reed. «Por favor, díganme que no acaban de arrestar sin motivo alguno al hombre que dirige este departamento». El sudor berló la frente de Daniels. Nos pareció sospechoso». Morgan dejó escapar una risa sarcástica, aunque en su mirada no había humor alguno. ¿Sospechoso? ¿Sospechoso de qué? Daniels no pudo responder, ni Reed, porque no había nada que decir. Morgan chasqueó la lengua y se giró hacia la celda, donde Julian la observaba con una calma exasperante. «Señor Coleman», dijo, usando su apellido, como si intentara reforzar el respeto que se le debía. «Le pido disculpas en nombre de este departamento. Voy a sacarlo de inmediato». Julian no respondió al instante. En cambio, se tomó su tiempo para ponerse de pie, enderezarse y ajustar las mangas de su camisa. Cada uno de sus movimientos transmitía control. Cuando finalmente habló, su voz fue un eco bajo pero afilado. «Eso espero, teniente». Morgan se giró y asintió a un oficial en la recepción que apresuradamente tomó las llaves y liberó a Julian de la celda. El sonido del cerrojo deslizándose fue un símbolo en sí mismo. Julian salió con pasos tranquilos, pero la forma en que Reed y Daniel se apartaron automáticamente de su camino solo confirmó lo que ya era evidente. Tenían miedo. Morgan cruzó los brazos y miró a ambos oficiales. «Reed, Daniels, mi oficina». Ahora, los dos tragaron en seco. Julian miró el reloj en su muñeca. «Antes de que se vayan», interrumpió, y su tono, aunque educado, no admitía discusión. Morgan se giró hacia él con interés, mientras Reed y Daniels se congelaban en su sitio. «Creo que tenemos algo más que discutir antes de que esto termine», continuó Julian, con un destello frío en los ojos. «Porque esto...» hizo un gesto con la mano, señalando la celda, el precinto todo. «Esto no termina aquí». El rostro de Daniels perdió completamente el color. Y en ese momento quedó claro para todos en la sala: la verdadera tormenta apenas comenzaba. Julian salió del precinto con la cabeza en alto, no como un hombre derrotado, sino como alguien que acababa de ganar la primera batalla. La brisa matutina era más fría de lo que recordaba, o tal vez era el cansancio acumulado en su cuerpo. Pero no tenía tiempo para eso. Aún quedaba mucho por hacer. No bien puso un pie fuera del edificio, lo primero que vio fueron las cámaras. Los reporteros se habían congregado en la entrada, sus micrófonos extendidos como lanzas afiladas, listos para capturar cada palabra. La historia ya estaba fuera. «¡Señor Coleman!», gritó una periodista desde el frente.
Jefe Coleman, una palabra, por favor, suplicó otro. ¿Es cierto que fue detenido sin motivo? ¿Qué medidas tomará contra los oficiales? ¿Cómo afecta esto a su liderazgo? Julian se detuvo un momento en la escalinata. Sabía que no podía evitar el escrutinio público, y tampoco quería hacerlo. Se giró hacia las cámaras, enderezó la espalda y habló con una claridad que hizo que la multitud se callara de inmediato. Esta noche fui víctima de un abuso de poder, comenzó, su voz resonando como un eco de justicia en el aire frío de la mañana. Pero lo que me sucedió no es único. No soy el primero y tristemente no seré el último. El silencio que siguió fue absoluto. Mi caso es solo un reflejo de un problema más grande, uno que no podemos seguir ignorando. Los flashes estallaron como relámpagos. Julian se giró y continuó su camino sin decir más. Había dicho lo suficiente para que el mundo tomara nota. Horas después, Julian estaba en su despacho en la sede de la policía, con la luz de la mañana proyectando largas sombras sobre su escritorio. Frente a él, la teniente Morgan revisaba un informe con el ceño fruncido. Reed y Daniels han sido suspendidos, informó, dejando caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. La revisión de las cámaras los hundió por completo. Julian no se sorprendió. El resto del departamento, Morgan hizo una pausa antes de responder. Hay tensión, muchos están molestos, otros aliviados. No todos apoyaban sus métodos. Julian tamborileó los dedos sobre la mesa. Era el momento perfecto para actuar. Quiero una auditoría completa del departamento. Cada caso en el que estos oficiales hayan estado involucrados en el último año debe ser revisado. Morgan asintió lentamente. Ya imaginaba que diría eso. Voy a encargarme personalmente. Julian se reclinó en su silla. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero tampoco tenía intención de retroceder. El juicio no tardó en llegar. El escándalo ya era demasiado grande para ser ignorado. La sala del tribunal estaba llena, cada asiento ocupado, cada ojo atento. Reed y Daniels se sentaban al lado de su abogado, con rostros pálidos y posturas rígidas. El miedo estaba en sus ojos. Cuando el juez pidió que se presentaran las pruebas, Sandra Reyes, la abogada de Julian, se levantó con una confianza inquebrantable. Señoría, la evidencia que presentamos hoy no solo demuestra la inocencia de mi cliente, sino que expone un patrón alarmante dentro del departamento de policía. El jurado observó con atención mientras se reproducían los videos de la patrulla, los registros de la detención y los informes manipulados. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Pero el momento más impactante llegó cuando se reprodujo el audio de Reed y Daniels antes de la detención. Otro más de ellos causando problemas. Figuras. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Cuando Julian se puso de pie para declarar, su voz no mostró rabia, sino una firmeza implacable. Este no es un caso aislado, afirmó. Es un síntoma de una enfermedad más grande. Pero esta vez el sistema va a responder. El veredicto llegó rápido. Culpables. Cuando Reed y Daniels fueron escoltados fuera del tribunal, sus rostros reflejaban algo que rara vez habían experimentado: consecuencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. El departamento pasó por una reestructuración total. Se implementaron nuevas regulaciones. Se estableció un comité de supervisión civil y se abrió una línea de denuncias anónimas. Julian se convirtió en un símbolo de reforma. No porque lo quisiera, sino porque era necesario. Y una noche, mientras salía de su oficina, un joven se acercó a él en el estacionamiento. Jefe Coleman. Julian se giró y vio a un muchacho de unos 20 años, nervioso pero determinado. Solo quería decirle, gracias, lo que usted hizo.
Lo que pasó podría haberme pasado a mí. Julian sostuvo su mirada y asintió. Por eso hacemos lo que hacemos, para que la próxima vez no pase. El joven sonrió con gratitud antes de alejarse. Julian observó el cielo nocturno y exhaló profundamente. Sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el cambio real era posible y estaba listo para seguir adelante. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.